Es de conexiones que duran toda la vida. La Navidad no tiene límites. CNT, siempre contigo. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metrored La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-430-30. Metrored Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida al exministro de Defensa Nacional, general Osvaldo Jarrín. Lo hemos invitado para analizar, una vez que en el país ya se menciona, hoy recojo lo que Primicias publica, consulta popular, al igual que sus predecesores. Daniel Noboa medirá su popularidad en las urnas. Hay temas vinculados como el de la reforma a Fuerzas Armadas. También quiero abordar el papel que tienen no solo Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, en un plan integral de seguridad, los gobiernos autónomos descentralizados, los gobernadores, que entre paréntesis, esa es una demostración de los errores que como todo ser humano cometemos, pero en un corto tiempo de año y medio de administración, fallar en nombramientos, por ejemplo, de 4 gobernadores, que no duraron ni 8 días y ya se vuelve. Y quiero decirlo también, con todo el respeto y consideración, a un ministerio que ha sido respetado siempre, el Ministerio de la Defensa Nacional. No hay autoridades más allá del ministro de Defensa ministro de Defensa Nacional. El señor ministro de Defensa Nacional, no hay autoridades. Hay que integrar asesores del gabinete ministerial. No hay. De lo que conocemos hasta ayer, no hay. Y eso no es una buena señal para tener un equipo que trabaje por un tema fundamental como es la dirección de una institución profesional como las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Pero en el camino ha habido reformas. ¿Hay necesidad de ir a la consulta popular con este tema? ¿Qué pasó con las reformas anteriores? Le pregunto al el exministro de Defensa Nacional, general Osvaldo Jarrín, ¿qué pasó con lo que este año se aprobara la ley reformatoria y fortalecimiento de la institución? ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto sirve? ¿O hay necesidad de otras reformas para implementar? General Jarrín, muy buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Realmente, cuando hablamos de la seguridad y en los momentos más álgidos, siempre se piensa en modificar la Constitución y lo que se denominan los nuevos roles de las Fuerzas Armadas. Recordemos que ya se intentó sacar a los miembros efectivos de las Fuerzas Armadas para guardias forestales, para bomberos, para reducir los efectivos, porque se suponía que ya no eran necesarias las Fuerzas Armadas. Y cuando ya estamos en la situación más precaria de los resultados que se tienen en la seguridad, podríamos decir que se vive una tragedia de Sísifo. Cuando se logra establecer, armonizar con otras leyes, se vuelve nuevamente a cambiar y a tratar de que las Fuerzas Armadas cumplan otros roles, habida cuenta de que hay nuevos desafíos, nuevas amenazas. Y ciertamente que las hay, y en todo el mundo han cometido este error, que lo están rectificando. Por esta razón se publicó recientemente un libro que se denomina
nuevos desafíos y amenazas a la seguridad en Latinoamérica. Esta publicación tiene el respaldo del Centro de Estudios Estratégicos del Perú, el Army War College de los Estados Unidos, el Centro Perry de la National Defense University, y somos 24 articulistas en una publicación de 400 páginas en la que se incorporan la ANEP de Chile, Sebastián Elcano de España, Centro de Estudios Estratégicos de España, de tal manera que se pueda tratar en todas las dimensiones de cómo se afrontan las nuevas amenazas que tiene la seguridad y que hay que readecuarlas. Pero eso no significa cambiar los roles de las Fuerzas Armadas o a los militares, incorporarles en una estrategia matemática al número de efectivos de la Policía Nacional, incrementarle el número de efectivos de las Fuerzas Armadas. Entonces, mientras más números existan, más seguridad existirá. Y es un tremendo error. El artículo que publico en este libro se llama Nuevas competencias de los ministerios de defensa en Latinoamérica. Eso es lo que se ha cambiado. Las competencias se han actualizado, se han adecuado a los nuevos desafíos y a las nuevas amenazas que se tienen en la seguridad. Porque evidentemente el conflicto político interno es el que cobra prioridad ante cualquier tipo de amenaza interestatal. Para estas amenazas intraestatales, desde 2003, cuando se publica la Declaración de Seguridad de las Américas, se han venido adecuando las diferentes competencias que tienen los ministerios de defensa. Pero ¿cuál es el conflicto? Tiene una evolución el conflicto político interno, desde el ambiente de gobernabilidad, de resistencia, de desestabilización y de insurgencia. En esa escalada progresiva que se tiene en el conflicto político interno, las Fuerzas Armadas tienen también que adecuarse. Primero, como prevención de conflictos. Y acompaña a esas situaciones que se van viviendo. Protección de las autoridades, de la población, de las áreas estratégicas, de los sistemas de producción, de las áreas privadas y públicas que le permiten al país tener una estabilidad económica, social y política. Y luego, una intervención en situaciones de resistencia respaldada por la ley, en condiciones de que se quiebre la gobernabilidad. Intervención con planes de contingencia, que no son planes militares, operativos, sino para apoyar, para suplementar las deficiencias que se tenga en la toma de decisiones y que llamen a la movilización política. Luego, las operaciones de estabilidad. Si es que el objetivo es desestabilizar al país a partir de incumplimientos, a partir de problemas económicos o de cualquier tipo que existe en la sociedad, para eso está el Estado, para eso es la gobernabilidad. El Ejecutivo, las instituciones, la población, en la determinación de las políticas públicas adecuadas para satisfacción de las necesidades y demandas sociales, pero sin llegar a la desestabilización. Y de ser así, Fuerzas Armadas actúan con operaciones de estabilidad. Y finalmente llegaríamos a las operaciones militares propiamente dichas. Esto significa que hay todo un continuum desde la protección hasta llegar a las operaciones militares. Y se destruye el plurito de creer que las Fuerzas Armadas salen a la represión, que no es así. Esta es la modificación que todos los países tienen en las situaciones en que se tenga que afrontar el conflicto político interno en el interior de todos los países como está en la actualidad. General Jarrín, uno de los anuncios que ha hecho el presidente Daniel Noboa es de insistir en la consulta popular para reformar el rol de Fuerzas Armadas. ¿Cuánto puede beneficiar esto? Siendo importante la actualización de las normas, pero ¿acaso ya no ha habido reformas
como la que se aprobara en marzo del año en curso? Hablando de seguridad interna, tenemos que reconocer que al publicarse en marzo de este año en la Ley Orgánica Reformatoria y de fortalecimiento de las capacidades de varias entidades y varias instituciones, en esta ley lo que se determina es la publicación de dos instrumentos que son importantes, como ser el Plan Nacional de Seguridad Integral y la política criminal. Pero se extralimita la Asamblea porque para estos dos documentos que son importantes no hace falta crear 3 organismos. El uno se llama una entidad encargada de la coordinación de la seguridad pública y del Estado, que hace el Plan Nacional de Seguridad Integral. Luego se crea un Consejo Nacional de Política Criminal con 14 miembros. Es decir, se instrumentan innecesariamente entidades para realizar 2 documentos que sí son importantes, porque el Ecuador no tiene todavía una política criminal. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando ya se tendría la política criminal, hay una nueva entidad coordinadora que se llama la entidad rectora de la política criminal, para que haga el plan de política criminal. Lo sui generis es de que la exageración en la extralimitar a todas estas entidades creadas, no se respeta la estructura jurídica del Estado. Porque cuando llegan con el plan se supone que eso tiene que ir como una política y la aplicación del Plan Nacional a las gobernaciones, al Consejo Provincial. Entonces el gobernador tiene un grave problema porque al ser nombrado, él tiene toda la autoridad para ejecutar, para dar cumplimiento, pero es muy difícil que se integre con el alcalde y con el prefecto para dar cumplimiento a esa política que es del Ejecutivo. Y con decir la seguridad es responsabilidad del Ejecutivo, se deslinda tanto el alcalde como el gobernador y le dejan solo al gobernador que ha sido nombrado. ¿Cómo puede funcionar un consejo provincial con las principales autoridades para implementar, para poner en ejecución una planificación nueva que no está todavía establecida, pero que se estima que el plan de política criminal tiene que ser ejecutado a nivel provincial? Porque una cosa es una política pública a nivel nacional y otra cosa es la política pública local que debe ser establecida con los planes respectivos en las provincias. En síntesis, no podemos decir que el plan de seguridad ciudadana que se aplica en Esmeraldas es el mismo para Loja. Cada provincia, con las principales autoridades, tiene que tomar la política del Estado y transformarla a una política local para su implementación y planificación adecuada, obviamente con los recursos suficientes. Por ello es importante, General Jarrín, la interacción entre el gobierno nacional que dirige las políticas y los gobiernos locales, los gobernadores, los representantes del presidente en cada una de las provincias. ¿Cómo interactuar si los gobernadores, por ejemplo, son los gestores de la política en sus respectivas jurisdicciones? Por supuesto que sí. Acabo de mencionar, no puede ser lo mismo una política local que una nacional. Por eso el plan que se está estableciendo, el plan criminal, eso es a nivel Estado. Pero para que vaya a las provincias, tiene que ser adecuado a las situaciones que tiene cada provincia. No olvidemos que teníamos anteriormente el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Lo tenía la Politécnica del Litoral, en el Guayas, y en Quito, en el Distrito Metropolitano. De tal manera que ahí se puede observar, tener los datos, tanto duros o datos de las diferentes instituciones, para establecer una estadística adecuada y el asesoramiento que requiere el Consejo Provincial para adecuar esa política nacional a hacer una política pública local en aplicación de los planes que corresponde a esa provincia, pero con la participación de las principales autoridades, gobernador, alcalde y prefecto.
Consecuentemente, ¿cómo interactuar con estas autoridades locales que daría la impresión, sin ser responsabilidad directa del manejo de la política de país, tienen corresponsabilidad? Hay municipios que recaudan la tasa de seguridad, por ejemplo. Exactamente. Y sobre todo, el problema está en que no hay una ley que respalde la conformación de estos consejos provinciales. En el año 2005, cuando era profesor yo de Flaxo, se elaboró seminarios simultáneos en las principales provincias del país, con la participación de la Fundación Esquel y la Fundación Federiever, con el auspicio de las municipalidades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Lago Agrio, con el propósito de tener una ley de seguridad ciudadana. Se llamó, presentado a la Asamblea Nacional, en ese entonces al Congreso, Proyecto de Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Aquí se establece quiénes son los miembros, o deberían ser los miembros, de un Consejo Provincial para la Seguridad Ciudadana. ¿Y qué pasó con esa ley? Fue al Congreso y no se publicó. Entonces, en este momento, solamente contamos con el liderazgo, con la buena voluntad de reunirse las tres principales autoridades de una provincia para manejar la seguridad local, que eso no se da. Porque como usted dice muy bien, hay inclusive una tasa que se paga por la seguridad en algunas de las provincias, pero no es suficiente. Lo que se necesita son las decisiones integradas de un cuerpo colegiado, los tres principales autoridades con el resto, comandante de la policía, Defensoría del Pueblo, gestión de riesgos, es decir, 8 miembros. De tal manera que ellos procesan la política a nivel nacional y le adecúan a nivel local, con la georreferencia que le entregará la policía para saber cuáles son los delitos, cuál es la magnitud, cuáles son los puntos focales, de tal manera que se pueda derivar una estrategia de policía nacional para la seguridad ciudadana y una estrategia militar de operaciones militares. No quiero decir que se unen militares y policías para hacer lo mismo, se diferencia. Y los militares establecen un plan militar para apoyar a la Policía Nacional en la seguridad ciudadana. Aparte de las operaciones estrictamente militares, como ser, por ejemplo, contraterrorismo, que eso le corresponde con la unidad especializada que tienen las Fuerzas Armadas. General Jarrín, usted mencionó la necesidad de una política criminal. ¿Por qué no hay una política criminal en el país? No existió porque se acaba de crear este organismo. Y no está todavía en funcionamiento, no están nombradas los representantes que van a cumplir estas funciones. Pero es necesario, y en su efecto se tenía el Plan Nacional de Seguridad Integral que se elaboró en el año 2020, que puede haber sido inadecuado, incompleto o malo en definitiva, pero hay que hacer un nuevo plan en todo caso. No se puede dejarle sin plan para que pueda funcionar los diferentes niveles de planificación hasta llegar a los planes locales de las provincias. Volviendo al tema inicial que usted nos describía, General Jarrín, ¿qué se puede consultar al pueblo de concretarse una consulta popular? Porque es el empeño y el ofrecimiento del presidente Noboa. ¿Qué se puede consultar en el tema de seguridad, en el tema de Fuerzas Armadas? Lo que se debería es ratificar la consulta anterior que ya se la hizo, en el mismo sentido, pero lo que se quiere es llegar es directamente a que las Fuerzas Armadas se empleen conjuntamente en un solo tipo de operación policial, que no es lo adecuado. En varias oportunidades se ha manifestado. Los países tienen una fuerza intermedia, tienen Gendarmería, Guardia Nacional, Guardia Civil, Prefectura Naval, que cumplen como fuerza intermedia, es decir, parte de acciones o tareas policiales y parte militares. El país tiene solamente 2 fuerzas, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero cumplen las tareas de una fuerza intermedia. No quiere decir que con esto, en una nueva consulta, se anule y se integre todos en una sola fuerza, que sean Policía y Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana. Recordemos que la soberanía, las fronteras, los puertos, el mar y Galápagos son parte de la estrategia nacional de seguridad, esencialmente de Fuerzas Armadas.
y las operaciones de apoyo a la policía, específicamente militares. Asimismo, en varias oportunidades he mencionado, países como Francia tiene el proyecto Vigipirate, que sirve para prevenir, formarse una fuerza de reacción inmediata en casos de terrorismo. Esa es la tarea de las Fuerzas Armadas. De tal manera que la complementariedad no quiere decir fusionar policía y Fuerzas Armadas. Tienen misiones esenciales, específicas, importantísimas, coordinadas, pero no quiere decir que todos hagan lo mismo. Esa complementariedad es fundamental en momentos de necesidades como hoy vive el Ecuador por el acecho, por la acción del crimen organizado y el narcotráfico, general Jarrín. Por supuesto que sí, pero las Fuerzas Armadas no pueden incorporar a la policía, porque no son parte del Comando Conjunto. Comando Conjunto son para las tres fuerzas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, con su mando y con sus responsabilidades, y las fuerzas de tarea temporales que se organicen para el determinado cumplimiento de una misión. Y eso puede ser en apoyo a la Policía Nacional, siempre lo debe ser. Todas las instituciones y particularmente las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, pero no son lo mismo, no hacer lo mismo. Es decir, la división del trabajo impone que se separe y que cumplan cada uno sus responsabilidades y respondan en los resultados que se hayan obtenido. Dado los hechos de la coyuntura en una administración nueva, de su experiencia como ministro de Defensa, general Jarrín, ¿cuán importante es el contar con un equipo ministerial, un gabinete ministerial para ejecutar las acciones? Porque déjeme decir, en coyuntura, de lo que conocemos, no está integrado hasta el día de hoy un verdadero equipo en el Ministerio de Defensa Nacional. El rasgo fundamental es tener el suficiente liderazgo que permita integrar un equipo también de líderes en su respectivo campo. Ese es el resultado efectivo. En la gestión ministerial no es la responsabilidad total la del ministro en el cumplimiento de todas las tareas. Lo que se necesita es realizar una gestión adecuada de acuerdo a las tareas y responsabilidades que se tiene, con líderes que puedan desempeñarse en forma efectiva en su campo, para lo cual hace falta una calificación de su perfil, su experiencia, su conocimiento, y el resultado es la guía, la orientación, la forma de cómo se integre y cómo se dé respuesta a los problemas que se tengan en cada uno de los ministerios, en este caso de los de la seguridad, y la coordinación con otros ministerios, que es primordial. Liderazgo con conocimientos, eso es fundamental. Conocimiento, experiencia y liderazgo. Y si no existe eso en este momento, no hay ni un equipo, ni hay conocimientos para emprender en el liderazgo de una política de seguridad. Así es. La política, una vez que está establecida, tan difícil es establecerla como implementarla. En el Ministerio de Defensa se tiene la política de defensa nacional. Lo difícil es implementarla, pero de los objetivos que están establecidos en esa política se deducen los diferentes planes, especialmente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para la implementación adecuada de esa planificación, siguiendo la estrategia nacional programada en materia de seguridad que corresponde específicamente a Fuerzas Armadas. Decía usted, no solo el ministro, que tiene un papel importante, sino un equipo ministerial con liderazgo. Si es que no existe eso, ¿cómo se puede emprender un trabajo, una tarea? Es necesario, y sobre todo que se oriente y que la ejecución de los planes sea una respuesta efectiva a los objetivos trazados en la planificación. ¿Cuál debiera ser el perfil de un ministro de Defensa? Creo que se tergiversa el hecho de que sea civil o que sea militar. No necesariamente el origen de ser militar o de ser civil va a decir lo efectivo o los resultados efectivos que se puedan tener. Pero sí los conocimientos. Es la preparación. El Centro Perry de Washington, donde fui profesor 4 años, forma civiles. El 90% civiles de alta jerarquía y consideración en funciones para desempeñarse en funciones relacionadas con la defensa y con la seguridad. Es decir, formando al personal para que tenga las suficientes experiencias y se pueda desempeñar
adecuadamente y con efectividad que se requiere en materias de seguridad. Por consiguiente, no es la función del Ministerio de Defensa específicamente para los militares. O por ser militar está asegurado el éxito. Los resultados dicen que debe ser la preparación, la experiencia que se tenga para cumplir esas funciones. Y puede ser civil, puede ser militar. Pero claro, esa preparación, esa formación permite el manejar de una manera profesional el tema. Si no hay esos requisitos, esos elementos, resulta una suerte de incertidumbre el conducir una Secretaría de Estado de la dimensión de la Defensa Nacional. Exactamente, por eso debe tener un equipo adecuado que le ayude, oriente y le permita seguir la planificación general determinada por el Ministerio de Defensa, ejecutada por el Comando Conjunto y a las diferentes unidades. Es decir, la seguridad parte de la política de defensa que está dirigida, administrada por el Ministerio de Defensa, y la planificación desde el Comando Conjunto a las diferentes unidades. Volviendo al tema inicial, ¿usted ve con expectativa el que se anuncie y se incluya temas de la seguridad en la consulta popular? No considero adecuado, por cuanto se puede tergiversar los roles que tienen las Fuerzas Armadas, que están en la Constitución. Lo que hace falta es adecuarles a las diferentes competencias de cómo se debe cumplir. Pero no quiere decir que venga desde la Constitución fusionando Policía y Fuerzas Armadas para que se confundan las misiones. Y no puede existir unidades bicéfalas con un mando policial y mando militar al mismo tiempo, a no ser que se quiera integrarles a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, como es el caso de Colombia, que pertenece al Ministerio de Defensa Nacional. No es lo recomendable. Claro, hay una reforma legal. Aquí no hay, aquí está delineado claramente. No es lo recomendable, porque tenemos momentos diferentes, estructuras diferentes a una situación que se vive y que debe ser cumplida en forma específica en cada campo con la suficiente coordinación. Quisiera un comentario del exministro de Defensa, general Osvaldo Jarrín, lo que hace poco en unas declaraciones a Carlos Vera diera la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, precisamente sobre el tema de seguridad y el papel de las instituciones. La guerra existe, estamos en guerra, no escogimos los enemigos, estamos. Entonces es una responsabilidad de la sociedad civil y no solo del gobierno participar activamente desde todos los espacios. ¿Haciendo qué, por ejemplo? Reconociendo las categorías fundamentales de las amenazas que tenemos al momento. Tenemos delincuencia organizada, tenemos la minería ilegal, que es otra amenaza fundamental, y tenemos las actividades terroristas. El tema de seguridad es un tema de todos, porque tenemos una serie de riesgos como sociedad, pero tenemos una serie de amenazas que nos podrían dañar toda la estructura fundamental del Estado. Esto es la población, la posibilidad de darnos nuestras propias leyes, la soberanía y nuestro territorio. Los decretos, los acuerdos, las leyes nos pueden dar los marcos operativos para la persecución, como ya existe con la ley de extinción de dominio, con la ley de lavado de activos, prevención de lavado de activos. Ahora tenemos una UAFE en la que está haciéndose cargo un técnico, un SRI fortalecido, institucionalidad en todo aspecto. Pero esto es mucho más profundo que una ley, es un cambio de mentalidad. Y yo hago una referencia clara, es cambiar la mentalidad delincuencial. General Jarrín, quizás algunos conceptos. El argumento de la ministra de Gobierno, estamos en guerra, deben participar todos, la sociedad, por cierto, pero tiene que haber un liderazgo, una dirección. Se habla de la ley de extinción de dominio, que es uno de los temas pendientes a fin de que funcione en el país la extinción de dominio. ¿Qué piensa usted? En primer lugar, la palabra guerra hay que tratarla con la acepción correspondiente. Se ha hecho común hablar de la guerra contra el narcotráfico, de la guerra contra el crimen organizado, la guerra. La palabra guerra no es la precisamente apropiada en utilizar. Se quiere dar la intención de que la seguridad, en primer lugar, es un bien público. Y si es bien público, es de todos. Es indivisible, no se fracciona, es universal.
De tal manera que estas características, por supuesto que le hacen como responsabilidad al pueblo también. Pero hay que considerar, para que el pueblo participe, tiene autoridades en las instituciones. El momento que se determina una política pública, quiere decir que se está atendiendo a las demandas, a las necesidades y aspiraciones sociales para conformar objetivos concretos a ser implementados. Es el proceso de la gobernabilidad. De tal manera que está enlazándose el Ejecutivo, el Estado con la población, pero a través de las instituciones. No es un asunto directamente de la población y el Estado. Las instituciones son fundamentales. Son las que determinan, asesoran, implementan, ejecutan los planes que se tengan o la satisfacción de estas necesidades de la población. Y la soberanía que se acaba de mencionar. Por supuesto, la soberanía es esencialmente de las Fuerzas Armadas y de las otras instituciones, política exterior. En soberanía no solamente es la supremacía de la ley, quiere decir también en el orden internacional el reconocimiento, el apoyo que se tiene en el sistema internacional, la autodeterminación. Todas estas características son las que conforman el concepto de soberanía, junto con la integridad territorial y la supremacía de la ley. Bien, el general Osvaldo Jarrín, ex ministro de la Defensa Nacional, en la revista de Opinión Democracia. General Jarrín, muy amable. Muchas gracias, buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con un debate para hablar sobre el tema político y la consulta popular. Invitados el ex asambleísta Fabricio Villamar y el analista político Sebastián Mantilla. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables.